Estamos de nuevo en defensa de la palabra, esta vez desde el exilio, desde la parte más desértica que es nuestra librería, este lugar de la noche donde siempre hemos hecho el Festival Alternativo de Poesía, que ahora va para el 6º número, y estamos con un gran cineasta antioqueño, y ese gran cineasta antioqueño se llama César Augusto Montoya, quien lo conocimos inicialmente en su primera juventud al lado de Paul Prodek dirigiendo Kinetoscopio. También lo veíamos como trabajando en la biblioteca del Colombo Americano. Entonces ahí tuvimos los primeros conocimientos, muy enamorado de la generación Bigby. En fin, estamos hablando de los años 80. Estamos hoy en una entrevista con César Augusto, yo creo que más localizada por el lado del cine, que es, yo considero pues el cine, soy más enamorado del documento, el cine documental, el video documental para mí es algo muy maravilloso. Entonces él es uno de los maestros del video documental. Le conocemos a él trabajos como el de, primero el de José Manuel Arango, el de La Humildad del Jardinero, el trabajo de Alberto Aguirre y el de Aurita López. Entonces le vamos a pasar la palabra a Víctor Mazarango. César, hay un hecho en Medellín, el país, y en la aparición de la revista Kinetoscopio. Hablamos de su fundación, cómo se gestó, y de Paul, del Demar, de Fernando, de Juan Guillermo y los que íbamos allá. Entonces, Kinetoscopio nace, primero, creo que vos también lo escribiste, que fue la bomba que le pusieron al Colombo Americano. Entonces le ponen la bomba al Colombo Americano, que fueron las milicias populares. Paul hace un recorrido por todas las instituciones del país y de Norteamérica, consigue plata, logra restituir el edificio y en el tercer piso se hace el teatro de cine. Entonces cuando arranca el primer teatro de cine en el Colombo Americano, Luis Alberto, hay que decirlo, Álvarez, le dice a Paul, ya estábamos haciendo programación de cine constante. Debo aclarar que yo vivía con Paul Bardwell aquí en Robledo, en La Pilarica, en una casa muy grande, y como dijo Tavo, trabajaba también en la biblioteca del Colombo y también trabajaba como asistente de Paul, como comunicador. Entonces Luis Alberto le dice a Paul, tal vez deberíamos apoyar la programación de cine entregando un folleto. Esa fue la idea, ese fue el germen, lo da Luis Alberto Álvarez. Y entre Paul Bardwell y yo, en la casa de La Pilarica, hacemos el primer número del Kinetoscopio. ¿Por qué el Kinetoscopio? Porque yo había hecho una tesis de grado, comunicador social periodista de la Bolivariana, de los pioneros del cine cómico Woody Allen. Había trabajado mucho en los hermanos Lumière, y ahí había descubierto, investigando a Luis Lumière, padre del cine, porque yo siempre he dicho que los padres del cine son tres, Luis Augusto y Tomás Alva Edison, y Luis cuenta cómo perfeccionó el kinetoscopio, esto ya es historia del cine, los defectos que tenía el kinetoscopio de Tomás Alva Edison para llegar al cinematógrafo. Entonces realmente es primero el kinetoscopio y después el cinematógrafo, por eso pusimos ese nombre. Entonces el primer número lo hacemos entre Paul y yo. Yo hago la introducción, explico el invento, la relación del cine, el cinematógrafo con el kinetoscopio. Inclusive creo la columna de La Ventana Indiscreta, y Paul hace el fichero que era como las películas que se iban a presentar. Yo creo que de las primeras personas que entraron, realmente Paul y yo arrancamos el primer número, entonces empezaron a llegar personas muy importantes como Fernando Arenas, que entró como comunicador social, periodista, a trabajar, se encarretó con el cine. Juan Guillermo López, que Juan Guillermo López venía de haber conseguido un segundo premio con un guión, venía de haber estudiado dirección de actores de Cuba, en la Escuela de San Antonio de los Baños. Juan tenía mucho anhelo de poder hacer su guión. Hay que entender que todavía no había entrado lo digital, que el cine se hacía analógico en 16 o 35. A mí me parece que Juan entró en una cosa supremamente difícil, y fue poder conseguir producción para hacer su guión. Tal vez Víctor, Querida Familia, se llamaba ese guión de Juan Guillermo. ¿Y qué fue lo que hizo Juan Guillermo en Kinetoscopio? No frustrarse, porque ahí empezamos a ver cine, empezamos a escribir de cine todos, y después empezaron a entrar Marta Ligia Parra,
Más adelante ya Luis Alberto entró en forma y una persona muy importante que lo mencionaste, que fue Aldemar Betancourt, que Aldemar era, como podríamos decir, el hombre que hacía la publicidad, el mercadeo con Cine Colombia, nos conseguía los avisos y los patrocinios. Entonces ese era el equipo. Las reuniones las hacíamos, Juan José Hoyos de hecho lo escribió en la oficina de Paul, cuando la oficina del director quedaba en el primer piso, y ahí hacíamos los consejos de redacción de la revista, lo que se había publicado, lo que había llegado, los comentarios que habían, por ejemplo, sobre algunos artículos, y también en la Biblioteca del Colombo Americano los domingos cuando no había servicio al público. Esos eran los dos lugares donde nos reuníamos, la oficina de Paul Bartlett y la Biblioteca del Colombo Americano. Vamos a hacer un paréntesis, pero para hablar del fenómeno Luis Alberto Álvarez. Nosotros íbamos a ver con mucha devoción las películas, el seminario que él hacía en el Colombo Alemán sobre el nuevo cine alemán. Y yo había, por fuera de esta conversación, antes hablábamos de que usted tiene sus diferencias con Luis Alberto Álvarez. A ver, yo primero tengo que presentarme como un alumno de Luis Alberto, porque yo me eduqué, como está diciendo Tabito, yendo a los cursos que él daba en el Colombo Americano. Los inicios del cine, Buster Keaton, David Griffith. Yo trabajaba en el Colombo y yo le tenía que ayudar a él. Yo le montaba todo. En ese momento estábamos trabajando en Super VHS. Entonces ahí tengo que decirlo, me eduqué leyendo las columnas de Luis Alberto Álvarez en el periódico El Colombiano, porque Luis Alberto, el trabajo que hizo de formación de público es muy importante. Y de hecho casi todos, hablo de Marta Ligia, Fernando, el mismo Juan Carlos González, Santiago Gómez, Carlos Eduardo Henao, nosotros íbamos con Víctor Gaviria, Diamaste, todos vienen de ahí, todos vienen de ahí. A todo señor, todo honor. Como formador de público, Luis Alberto es una persona fundamental no solo en Medellín, sino en Colombia, por el nivel de su crítica, porque era un hombre políglota, porque era un hombre que sabía de filosofía, de teología, era un hombre humanista, ¿cierto? Católico, así como André Bazán. Entonces eso no se le puede negar a Luis Alberto, pues. Vos decís que es monárquico. Ahora, ¿cuáles eran mis diferencias con Luis Alberto? A veces Luis Alberto tenía prejuicios con algunos cineastas. Voy a citar 3 casos concretos: Quentin Tarantino, Oliver Stone y David Lynch. Por ejemplo, Luis Alberto no quería a ninguno de esos directores. Yo escribí artículos en Kinetoscopio sobre Quentin Tarantino, sobre David Lynch y sobre Oliver Stone, defendiéndolos, por ejemplo. Ya era un asunto estético, ya era un asunto cinematográfico. Cuando nosotros vimos en premiere en el Colombo Americano JFK la película de Oliver Stone, yo le pregunté a Luis Alberto qué pensaba de esa película y me dijo: no vale la pena decir nada sobre esa película. A mí me parecía todo lo contrario, que había mucho que decir sobre JFK, la película de Oliver Stone, y de hecho escribí un artículo y así se lo dije al Diamaster. Dije: Lía, ese artículo lo escribí pensando en Luis Alberto. A Luis Alberto le encantaba la ópera. Yo adoro la música clásica, pero yo no he podido con la ópera. Es muy respetable. Él a veces era monárquico porque es lo que yo digo y es lo que yo pienso. Tengo que decirlo ya que me lo estás preguntando. Yo con Juan Guillermo López me puse de acuerdo. No le vamos a comer cuenta a todo lo que... Sí, porque Luis Alberto, en todo su saber y con todo su conocimiento, era una persona que podría apabullar también, desde lo cinematográfico, desde lo cultural. Y habían opiniones con las que Juan y yo no estábamos de acuerdo. Lía Master, Marta Ligia Parra, Fernando Arenas y Santiago eran más de aceptar lo que Luis decía. Juan y yo no. Juan y yo le debatíamos a él, y Paul generalmente era el mediador. Él mediaba y no, ya no más, venga, no. Entonces, pero eso es normal, Víctor. Vos sabes que la disidencia es importante, que haya diferentes opiniones, pero Luis tenía sus directores preferidos y sus directores que no quería. Robert Redford no lo quería tampoco como director, ni a Stone, ni a David Lynch. No sé, yo sí quería a David. De hecho, ¿cómo se llama? Johnny Ceballos. Me acuerdo que una vez escribí un artículo sobre Wild at Heart, la película de David Lynch, Corazón Salvaje, y hubo debate en Kinetoscopio. ¿Se publica o no se publica? Sí se publica. Sí se publica, pues, porque ¿cómo así? De los que estuvieron en Kinetoscopio, pasado 20, 30 años, ¿qué ha sido de ellos?
Marta Ligia Parra, soy crítica de cine en el periódico El Tiempo, es docente, lo mismo Fernando Arenas, que es doctor en cine. Ahí hay una reflexión que con el tiempo yo he hecho, Víctor, y es, yo siempre he tenido como modelo a la nueva ola francesa. Yo creo que no todos podemos seguir el camino de críticos de cine y después de realizadores. Para mí siempre ha sido un ejemplo Truffaut. De ese grupo de Kinetoscopio, yo creo que Santiago Gómez y yo fuimos los únicos que hemos trabajado la realización audiovisual. Santiago Gómez ha hecho ficciones, también ha hecho trabajos con madera salvaje, yo he hecho mis documentales, como dijo ahora Tabito, sobre la serie de televisión sobre Alberto Aguirre, Aura López, y los documentales sobre José Manuel Arango. Yo creo que Luis Alberto inclusive alguna vez hizo El Niño Invisible, fue el único trabajo audiovisual que él hizo. Luis Alberto creo que quiso en su medida ser realizador, pero le tocó una época supremamente difícil. Tal vez si Luis Alberto no hubiera vivido ahora con los recursos digitales, seguramente hubiera podido hacer guiones que dejó escritos. Entonces yo creo que la gente, pues podríamos decir que Santiago y yo sí pudimos o hemos hecho trabajos audiovisuales, pero el resto se dedicó a la crítica y a la investigación. Pero recordemos también que se han ido quedando en el camino Paul, Juan Guillermo y Aldemar. Y claro, y Luis Alberto. Y Luis Alberto, Sí, mira se que... han muerto esos sí. cuatro. No, realmente de los fundadores de Kinetoscopio. ¿Qué significa después de tanto tiempo Kinetoscopio? ¿Has vuelto a escribir allá? ¿Te es indiferente o qué? Víctor, yo ya quemé esa etapa, escribí desde el primer número, ya me roba más la realización audiovisual. Ahora, Kinetoscopio es una hija mía con Paul Bardwell, y visto desde ahora, la gran satisfacción es que se volvió una revista iberoamericana, porque me da mucha satisfacción ver cómo escriben críticos cubanos, argentinos, mexicanos, españoles, bogotanos, de todas partes de Latinoamérica. Entonces es una revista que no se quedó solamente en el ámbito antioqueño, sino que se volvió una revista internacional. Lo que pasa es que con lo digital ya cambió todo, ya el formato, vos sabés que teníamos antes, que era un libro prácticamente de cine, ya se redujo casi por ahí a la quinta parte, ¿cierto? Entonces ya no es lo mismo. Yo creo que Kineto tuvo su época de esplendor. Ahora es, vos sabés, dossiers, se hace dossier de cine argentino, de cine y mujeres, pero no se ha muerto. Es la revista de más perdurabilidad en Colombia. Somos hijos de Cuadro, la revista de Alberto Aguirre, yo lo escribí, es primero Cuadro y después obviamente es Kinetoscopio, y creo que sí, lo ha dicho otra gente como Luis Ospina, por ejemplo, es la revista de cine más importante de este país, que nunca nos lo propusimos. Quisimos hacer era un folleto de cine, pero la vida es muy extraña, ¿no? Los caminos a veces son... Pues uno a veces resulta siendo escogido, ¿no? Creo que Paul y yo tal vez fuimos escogidos pues por Kinetoscopio. Cuando hablas ahorita de Cuadro Alberto Aguirre, recordemos que Alberto Aguirre, Orlando Mora, Luis Fernando Calderón, Álvaro Ramírez, Álvaro Sanín. Háblame de ellos como cineastas. ¿Qué les ves a cada uno de ellos? Mira, tuve la ventaja de que Álvaro Ramírez, que trabajó en Kinetoscopio, en Cuadro, fue profesor mío en la Universidad Pontificia Bolivariana. De hecho, allá Álvaro fundó un cineclub que se llamaba Cine Arte Lumière. Y Álvaro se fue y a mí me tocó encargarme de ese cineclub. Trabajábamos con 16 milímetros. Entonces, Álvaro Ramírez tenía la experiencia de haber hecho cine. Aguirre nunca hizo cine y Alberto Aguirre nunca quiso hacer cine, él me lo dijo. Ahí en la serie de televisión de Carácter Aguirre está. Lo mío era la crítica, pero nunca la realización audiovisual. Luis Fernando Calderón ha hecho cine con Víctor Gaviria y Álvaro Sanín. Yo creo que nunca hizo cine, realmente se dedicó solo a la crítica. No, Álvaro sí hizo unos documentales. Sí hizo documentales Álvaro Sanín. Hay uno sobre Fernando González. ¿Sobre Fernando González? Y estaba también con Palau, pero mira una cosa. Con Carlos Palau. Sí, mira. Y de Orlando Mora. Orlando sí se dedicó a la crítica de cine, a sus libros de música, de boleros, ¿cierto? Pero Orlando tampoco ha hecho realización, es decir, es muy claro, críticos, investigadores, escritores. Hablan de tu formación de espectador de cine. ¿Qué directores te han gustado?
Víctor, realmente lo que me lleva a mí al cine es la fotografía. Yo me enamoro de la fotografía, empiezo a hacer mucha fotografía en blanco y negro. Tuve mi laboratorio de fotografía de blanco y negro. Después trabajé color, obviamente ya me pasé para la diapositiva. Es la fotografía la que me lleva al cine y la literatura, porque es que realmente el cine es como un gran compendio. Los primeros directores que me marcan, por ejemplo, Bertolucci. Cuando yo veo Luna de Bertolucci, uy, me sorprende enormemente. Pues Luna de Bertolucci es una película que me cautiva. Después está el cine de Truffaut. Cuando yo encuentro el cine de Truffaut, cuando yo veo Los 400 golpes, cuando veo Jules y Jean, me fascina. Entonces empiezo, luego John Cassavetes, por ejemplo, ese cine norteamericano. Porque no hablas de Godard, ¿te parece muy militante? Hay un cine de Godard que a mí me gusta. A mí me gusta mucho, obviamente, Sin Aliento. Es una gran película. Pero voy a aprovechar esta oportunidad que me estás haciendo este trabajo, una divergencia que tuve con Santiago Gómez, que estábamos hablando de La Noche Americana. La Noche Americana es una película que uno le muestra a los estudiantes en cine. Es una película de 1973 de François Truffaut, mejor película extranjera, y Godard la atacó. Y ellos fueron grandes amigos, François Truffaut y Jean-Luc Godard. Y Godard decía que le parecía que esa película banalizaba la realización audiovisual. Y yo le muestro esa película a los estudiantes y lo que esa película produce en mis estudiantes de historia, del cine o de realización audiovisual es la gana de hacer cine. Entonces yo decía, el tiempo le dio la razón a Truffaut. Si Godard decía que Truffaut analizó La Noche Americana la realización del cine, hoy en el siglo XXI al mostrárselo a los estudiantes los motiva y los invita. En cambio uno ve, qué sé yo, la historia del cine francés o la historia del cine mundial contada por Godard y es muy difícil. Uno les tiene el montaje, pareciera que el montaje Godard lo hace para él, es un dinosaurio, es un emblema de la nueva ola francesa, tiene, por ejemplo, tiene una película que me fascina, que se llama Le Méprise, por ejemplo, con Brigitte Bardot, o sea, Godard tiene grandes películas, pero me parece que políticamente tiene películas que se quedaron en su momento. Truffaut a veces es muy verborreico, las películas de Truffaut y hablan, pero eso es muy francés, pero es un director que quiero mucho, más a François Truffaut. Ahorita hablabas de tu amor más por la fotografía al comienzo. ¿Qué directores de cámara o camarógrafos de cine admiras y por qué? Cuando uno ve El Padrino y ve la fotografía de Gordon Willis, por ejemplo, y cuando uno ve ese mismo Gordon Willis en Manhattan, yo acabo de mostrar Manhattan, que es esa fotografía en blanco y negro. Cuando uno ve la fotografía de Néstor Almendros, que Néstor Almendros trabajó en varias películas, por ejemplo, con François Truffaut, El Niño Salvaje, por ejemplo. Cuando uno ve la fotografía, por ejemplo, de Vittorio Storaro, que Vittorio Storaro ha trabajado mucho, por ejemplo, con Bertolucci, con el mismo Woody Allen, ¿cierto? Es un elemento fundamental en el cine, pero una cosa que decía Alberto Aguirre que es cierta, no es el pictorialismo, la fotografía bonita, porque sí, Buñuel, a veces cuando Gabriel Figueroa le hacía los encuadres muy bonitos, Buñuel le movía la cámara y le arrancaba el encuadre desde una piedra, no siempre es lo bonito, no. El sentido, la fotografía en blanco y negro, por ejemplo, a los estudiantes, a los jóvenes les da muy duro. ¿Por qué hay directores que todavía hacen películas en blanco y negro, por ejemplo? Entonces, uno comenzó en el blanco y negro, primero para pasar al color, ¿cierto? A nosotros nos tocó esa escuela. Eso te da sentido de composición, matices de grises, ¿cierto? La fotografía es una cosa fascinante. ¿Y en cine colombiano qué directores te gustan? Grandes fotógrafos. No, en cine ya en... Yo siempre he hablado muy bien de Rodrigo Deno Futuro. Me gusta mucho, por ejemplo, La Sirga, me gusta mucho Ciro, Guerra, Los Viajes del Viento, me parece una gran película. La Sombra, ¿cómo se llama? La Tierra y la Sombra, qué película tan bella. Estamos en un momento, Ciro Guerra lo ha dicho, de cine de oro, del cine colombiano. Estamos produciendo 40 películas al año. De esas 40 podríamos decir que 15 son buenas. Hay una nueva generación de realizadores que se han educado en el exterior, que manejan bien la técnica del cine. La ley del 2003 es una ley que cambió toda la industria del cine. Es gracias a esa ley y ahora podemos estar haciendo 40 películas al año. No tenemos la experiencia de Argentina, pero es que Argentina tiene ley del cine
desde finales de los 50, ¿ves? Argentina nos lleva 50 años de ley del cine. Y por eso es un cine tan importante, el cine argentino, por tradición y porque tiene formación literaria, musical. Muy hermosa en el cine de Medellín, que fue el momento del subterráneo con Pacholo, el florecimiento de Luis Alberto Álvarez y el nacimiento de Kinetoscopio, que luego que ha sido el momento más grande en la época de Medellín, y ahí estaban haciendo Víctor Gaviria. Vamos a hablar de ese momento. ¿Qué piensas de eso? Somos hijos del subterráneo, de Pacholo, de Francisco Espinal. Cuando yo me acuerdo estaba siendo estudiante de la Bolivariana de Comunicación Social, y como dice, estaba yendo al poblado a ver las películas del subterráneo. Las primeras veces que yo vi a Bergman, a Polanski, Roman Polanski, por ejemplo, nuevo cine alemán, el nuevo cine, Herzog, Fassbinder, lo hizo más. Entonces el subterráneo, las dos épocas, la época del poblado y luego la época de Sudamericana. Y el subterráneo tenía un folleto, el folleto de cine, que lo coleccionábamos, y ahí escribían Luis Alberto, Pacholo, Álvaro Ramírez, Calderón, todos los que enamorados del cine escribían ahí. Entonces, claro, el subterráneo es uno de los cineclubes que formó público, porque el cineclub, Ucamau también nos ayudó mucho en el cineclubismo, el cineclub Mundo Universitario también, por ejemplo. Y Kinetoscopio, como yo les decía ahora, ya es más después de que Pacholo está terminando el subterráneo en Envigado. Pero lo que dijo Tavo es una cosa importante, y es que el primer concurso de Super 8 se lo ganó Víctor Gaviria. Yo participé con Rodrigo Tamayo, hicimos cine, hicimos una película en Super 8, Rodrigo Tamayo fue el director, inclusive Víctor Gaviria fue el editor de esa película. No recuerdo el nombre, pero era un guión de Rodrigo Tamayo. Y Víctor se ganó el concurso, que creo es el primer concurso importante que se gana Víctor, el del subterráneo. Ah, bueno, sí, porque después se ganó uno en Bogotá, que era Buscando Trevo. Sí, hombre, hay otra pregunta como muy interesante, es el más grande crítico que hemos tenido de cine en Antioquia, Luis Alberto Álvarez. ¿Qué queda después de que muere Luis Alberto? Se recumina, quedan 15 o 18. No, Víctor lo dijo ahora, formó público, hizo escuela. Muchas de las personas que hacen crítica ahora y que hacen realización también, crecimos leyendo a Luis Alberto Álvarez, pero hay que mencionar a Alberto Aguirre. A mí me parece y de hecho en la revista publicaste una caricatura que me encanta, de Alberto Aguirre dándole látigo al sacerdote, una caricatura de Elkin Obregón, dándole látigo a Luis Alberto, y las polémicas de ellos dos. Yo me acuerdo mucho una vez que Luis Alberto escribió una película de una ópera china, como era que se llamaba, y Alberto Aguirre escribió un artículo contra la ópera porque a Alberto Aguirre no le gustaba la ópera. Entonces, pero si vamos a analizar, como está preguntando Tavo, los dos fueron formadores de públicos, porque Alberto Aguirre tenía un programa de cine en la emisora de la radio bolivariana. Yo me acuerdo que lo oía los domingos a las 10 de la mañana. Tuvo la columna de cine, la revista también, Cuadro, de cine, pero la labor de Luis Alberto pudo haber sido una labor mucho más intensa. ¿Por qué razón le hiciste un video a Alberto ahorita y a Luis Alberto no? Téndelo tan cerca. Cuando yo era profesor de la Bolivariana de cine, unos estudiantes me propusieron que querían hacer un video sobre Luis Alberto. Me acuerdo mucho de la muchacha, se llamaba Sabina Escobar. Sabina hizo ese video, se llama 15 minutos con un maestro en VHS. Y me acuerdo que Luis Alberto me preguntó, pero venga, ¿usted por qué me mandó unos estudiantes a que hagan un video sobre mí? Me preguntó, le dije, Luis, porque tienes una obra, porque eres un crítico importante. Luis de pronto no creía mucho como en su importancia como crítico. Ahora, lo mismo de José Manuel Arango, no creíamos que se nos iban a morir tan rápido ni Luis Alberto, ni Paul, ni José Manuel Arango. De haberlo sabido, yo hubiera hecho un video sobre Luis Alberto. En tu papel de videísta, ¿cuál ha sido el video que te ha dado más satisfacciones? El video de la humildad del jardinero es mi arranque como director. Es, podríamos decir, mi descorche, mi bautismo, y me ha dado muchas satisfacciones, porque siendo José Manuel un hombre que no le gustaban las cámaras, logramos algo para la posteridad.
pensando en la gente joven, ¿cierto? Y siempre me lo han dicho. ¿Usted cómo hizo? Pues gracias a la labor de los amigos, de la esposa, de la hermana, de Juan José, de Tabito, si no, no lo hubiera podido hacer. Ese video me da mucha satisfacción. No, y la serie de televisión sobre Alberto Aguirre, porque Alberto Aguirre es un hombre muy importante en la cultura antioqueña. Con el video de Aurita también, claro, y ahora, el año pasado que se murió Aurita, ha ocasionado que mucha gente vea el video. Saben quién es Aurita, entonces se los recomiendan. Y yo creo que Aurita quedó ahí de cuerpo entero. El Peñol, Yarumal, la librería, la radio. Es muy difícil a veces hacer un video donde uno tiene que sintetizar la vida de una persona en 55 minutos. Pero hay que hacerlo y se hizo con Aurita López también. ¿Por qué decidiste hacer un video sobre Alberto Aguirre? Yo escribí un artículo para Kinetoscopio que se llama Alberto Aguirre, el Minotauro, sí, como de la cultura antioqueña y colombiana. Me sorprendía mucho Alberto, era un hombre muy como dotado para todo lo que emprendiera, editor de libros. Pues cuando yo le oigo la historia de Alberto Aguirre, de las dificultades de Fernando González para publicar el libro de los viajes y de las presencias, y cómo Alberto Aguirre salta a la palestra y le publica ese libro, y cuando Alberto no tenía ninguna experiencia para publicar libros allá en otra parte. A mí me enamoró esa historia, además de que es un libro que yo quiero mucho. Tavo sabe que yo quiero mucho a Fernando González, por ejemplo. Entonces, Alberto Aguirre como editor, como crítico de cine, la librería Aguirre fue una librería muy importante para todos nosotros. Yo iba ya a comprar libros, siendo muy sardino, pero iba a comprar libros. El hombre de radio, que fue también Alberto Aguirre. Entonces, un hombre muy polifacético en el ámbito cultural, abogado, ¿cierto? Y que dejó obra. Andrés Caicedo tenía razón, morir y dejar obra. Alberto Aguirre dejó obra. ¿Cómo era el procedimiento para trabajar con Alberto Aguirre? ¿Fue todo el video de una vez o en varias secciones? Tengo que decirlo, y qué bueno que aquí esté presente Tabito. Alberto Aguirre me dijo: yo no voy a permitir que cualquiera me entreviste. Y ahí me puse de acuerdo con él, con Alberto Aguirre, que fuera Héctor Abad. Sabemos que el primer lector de los libros de Héctor Abad siempre fue Alberto Aguirre y Carlos Gaviria, por ejemplo. Entonces ahí los sentamos los tres, Alberto Aguirre, Héctor Abad y yo, en un restaurante en el Poblado. Hicimos una bitácora del temario y realmente lo redujimos a una crónica de la vida de Alberto Aguirre. Yo inicialmente, cuando quise hacerlo de Alberto Aguirre, pensé algo igual a lo de José Manuel Arango, 55 minutos, y eso terminó convertido en una serie de televisión de 13 capítulos, porque es que uno se sienta a hablar con Alberto Aguirre y el periodismo es un tema, el cine y el Cineclub de Medellín es otro tema, ¿cierto? La poesía es otro tema, el exilio es otro tema. O sea, Alberto es un tipo de una gran riqueza. De hecho, ahí Tavo me contaba que Alberto, por ejemplo, le ayudó mucho con los libros, a Aurita López. Claro, me ayudó mucho. Alberto era un hombre noble de corazón también, muy noble, ¿no? Poca gente conocía esa parte porque creían que era el Capitán Veneno, pero era un hombre con una conciencia política muy clara, defensor de los pobres, de los desfavorecidos, de los disminuidos. Esa conciencia política de Alberto me gustaba mucho. Pero ¿por qué no nos centramos ya un poco en el video documental que hice sobre la tertulia de José Manuel Arango? Yo tengo algunas críticas contra ese video. El primero de todas es meter a Baja Cerise, ese personajito que se está volviendo el Walter Rizzo de la literatura antioqueña. No entiendo, pues, no lo entiendo realmente. Me conmovió mucho el video, pero creo que se le fue la mano en algunas cosas. Por ejemplo, es muy largo la presencia de Tarkovsky, que es un amor de él. Y sería muy bueno que el video se hubiera centrado más en la tertulia y no en el personaje de Juan Manuel Arango, que ya estaba en la humildad del jardinero. Yo siempre le he dicho a César que sería muy bueno introducir a ese video lo que tiene montado Rubén Darío Lotero, y la segunda parte, que yo creo fundamental, es pedazos de la tertulia que él tiene, que está con sonido exagerado, con problemas, y uno simplemente pone un subtítulo donde diga: está lleno de errores, tiene problemas de sonido.
y la gente comprensivamente lo oye porque eso es una cosa, un documental histórico, ¿no? Entonces partamos como de esa crítica para que hablemos un poco más de ese video. ¿Me defiendo de lo que acaba de decir Tabito o qué? ¿Por qué puse a Héctor Abad? A ver, primero tengo que decir que tengo algo personal con Héctor, y es que fuimos compañeros en la universidad cuando Héctor Abad no era nadie, no era famoso. Héctor era otro estudiante de comunicación social, jugábamos tenis juntos, ya se le veía el talento a Héctor. Lo otro es que a mí me sorprendió mucho que Héctor Abad dijera: la primera persona en el mundo que me publicó a mí un cuento fue José Manuel Arango en la revista de Acuarimántima. Escogiste la opción documental. ¿Por qué razón? El documental, Víctor, me parece que está muy emparentado con lo periodístico, con la investigación, con el reportaje, con la crónica. Me encanta la crónica y el reportaje. Y la entrevista son mis tres géneros periodísticos. Mi formación es de periodista. Yo lo veo como documentalista, que tengo formaciones de periodista. Admiro los documentales de Abbas Kiarostami, de Luis Ospina, por ejemplo. Me gusta mucho el género del documental. Mira que algunas de las películas importantes de Colombia de los últimos años están en el género del documental. La película antioqueña más taquillera del año pasado es el documental de Jericó que hizo esta muchacha. Uno a través del documental puede contar, como dice Tavo, puede poner momentos de ficción. Por ejemplo, cuando yo hice el documental de Aura López, tenía que hacer puestas en escena para recurrir y para recrear lo que ahorita nos estaba contando. Entonces el documental tiene de lo periodístico, tiene de lo histórico, tiene de lo biográfico. Y Luis Ospina decía una cosa que es cierta, y es que él diferenciaba la ficción del documental. Y él decía que en el documental importa mucho la contención. Tiene que tener pero uno también va a descubrir, a ver qué encuentra. En la ficción es el control, hay que controlar las escenas. En el documental hay que dejar que fluya el entrevistado, que hable, y ya uno encuentra como los peces dorados después. Yo como que no casi veo cine, sino yo soy enamorado del cine documental. Por eso soy un admirador de tus videos. Admiro eso. Hay una pregunta que se me ha quedado, que no me puedo olvidar. Es que yo hace 8 días los vi a ustedes en una discusión muy acalorada sobre La mujer del animal de Víctor Gaviria. Y los dos eran unánimes en que a él se le va la mano porque quiere mostrar un video tercermundista para mostrarle a los turistas europeos. No le interesa sino eso. Yo parto siempre de estar en el cine de Víctor Gaviria a partir del momento en que cogió ese camino de hacer un cine para turistas europeos, mostrando lo peor de la podredumbre antioqueña y exagerándola, pero con eso intentar triunfar. Y porque eso se vuelve cartel, eso se vuelve cartilla para los estudiantes. Entonces, bueno, ¿qué piensan de esta película? Yo le estaba diciendo a Víctor ahora que ahí leí el artículo que escribió Andrés Upegui y el artículo que escribió hoy Esteban Carlos Mejía. Sigo pensando lo mismo, sigo pensando, y de hecho escuché lo que escribió Pedro Adrián Zuluaga, lo que dijo Pedro Adrián. Creo que es una película que le sobra media hora de montaje. Me parece que Víctor sí corrió riesgos, no es una película mala, pero es una película, para concluir, estoy pensando que el tiempo dirá la importancia de la película. Upegui la compara con Teorema de Pasolini, con La Juana de Arco de Carl Theodor Dreyer, ¿cierto? A mí me pareció una película, de hecho Pedro Adrián lo dice, que tiene problemas narrativos, tiene aciertos también. La construcción del malo, de Libardo, me parece que tiene problemas, y a veces pareciera que fuera Libardo el animal, el que dirige la película. No siento las manos del director, la frialdad del director. Tiene momentos muy bellos, muy dolorosos, hora y media, 2 horas uno viendo como un tipo casca a una mujer. Me parece que es excesivo. En hora y media hubiese podido contar lo mismo. Tiene momentos poéticos, la película obviamente, pero realmente creo que es el tiempo el que va a decir si Víctor acertó o no acertó. Vamos a hablar un poquito de Carlos César Arbeláez en contraposición, que acaba de hacer una película más de carácter
intimista y está el médico. A mí me va a ir de perros porque el intimismo no le gusta a la gente le gusta la pornomiseria, y que hayan muertos, y que haya carteles. ¿Qué piensa usted de Carlos César? Carlos César, los colores de la montaña es uno de los momentos sublimes del cine colombiano de los últimos años, al nivel de la sombra del caminante, de Ciro Guerra, los viajes del viento, o el abrazo de las serpientes, que la taquilla le dio una gran aceptación, la crítica le dio también como una aprobación unánime a Carlos César Arbeláez por los colores de la montaña. Internacionalmente le fue supremamente bien. Cuando estuvimos en la presentación del video sobre José Manuel, estás con una camiseta de Tarkovsky y el más le hace para unos 5 minutos creo un homenaje a Tarkovsky en el video sobre José Manuel. ¿Qué le da a Tarkovsky? ¿Qué te enriquece de él? Son 3 minutos y Tavo tiene razón. De pronto para algunas personas es un tiempo excesivo. ¿Pero por qué lo hice? Primero, Akira Kurosawa lo decía. Akira Kurosawa y Andrei Tarkovsky eran grandes amigos. Y Kurosawa decía, pero yo no soy poeta. Andrei Tarkovsky sí era un poeta, hijo de un poeta, de Arseny Tarkovsky, José Manuel. De hecho, aprendemos a querer a Tarkovsky por Luis Alberto. Como a Mozart también. A Mozart lo aprendemos a amar gracias a Luis Alberto. Entonces, José Manuel también y Juan José Hoyos querían el cine de Tarkovsky. Solaris, Andrei Rublev, en 2 tacos de VHS, yo me acuerdo que los pasaba a Luis Alberto. Entonces, fue algo que nos inspiró también, ¿cierto? Tarkovsky solo hizo 7 películas, a mí me parece que eso es muy importante. Decirle a la gente joven, así como Rulfo. ¿Cuántas novelas escribió Rulfo? 2 o 3, ¿cierto? Pedro Páramo y lo mismo Tarkovsky, no hizo sino 7 películas, entonces no es cantidad, es calidad, y la calidad del cine de Andrei Tarkovsky. Bueno, entre Carne de tu carne y Agarrando Pueblo y La mujer de la bestia. La mujer del animal, Agarrando Pueblo. Es mejor, ¿no? Agarrando Pueblo es hecho de una manera primitiva, sin recursos, con las uñas, sí. Y sigue siendo vigente. Y vigente. Agarrando Pueblo es un momento, de hecho siempre se los mostramos a los estudiantes de historia del cine colombiano. Mostramos Agarrando Pueblo y Chircales. Son 2 películas que están tratando el mismo tema, la una con la pornomiseria, pensando en los extranjeros y vender, y la otra con la dignidad del respeto. La gente... Luis Espina hizo un video sobre Fernando Vallejo, se llama La Desazón Suprema. ¿Qué tal te parece? Pues tengo que decirte que yo le mandé un email a Luis Ospina y le dije, Luis, yo no quiero a Fernando Vallejo, para nada me gusta su literatura y no he leído absolutamente nada, pero el video tuyo me gustó, porque muestra la parte humana del escritor. El escritor que sale a pasear con su perra, que le lava los dientes, que le tiene comidas, cómo es su vida en México, por ejemplo, cómo es de polémico. O sea, el documento del ser humano y del escritor. Además que Luis se fue para México solo. Él mismo grabó, él mismo hizo el sonido, él era la secretaria, por ejemplo, ¿cierto? Entonces también me parece guapo, Luis, haber hecho él todo eso solo. Bueno, vamos a hablar ahora de un videísta, documentalista antioqueño que es muy cercano a Víctor y a mí, Oscar Mario Estrada. Danos un concepto sobre sus videos. No, a mí me dolió mucho el video que hizo sobre vos, porque me parece un video muy desorganizado. Y vos te mereces un video más limpio y más decente. Oscar tiene esa época bonita con Carlos César Arbeláez, de Miquel Producciones, cine hecho en casa, por ejemplo. Ese es un trabajo que hizo Carlos César con Oscar Mario, cine hecho en casa. El cine que hicieron sobre la Plaza Mercado. Hay un trabajo documental que Carlos César y Oscar Mario, pero a mí me parece que Oscar a veces se desordena mucho. Entonces, la obra refleja lo que uno es. Y a mí me parece que a veces, sobre todo en tu video, yo dije, pero ¿por qué Carlos no hizo algo como más cuidadoso, con Tabito? Pues, vos también sos un hombre de cultura, de letras, editor, publicas libros, haces programas de radio, ¿cierto? Te mereces un trabajo bueno de documental, pero no conozco más obras. Se ha hablado con varias personas, varias mujeres, que su ídolo es César Augusto Montoya, como un excelente profesor, humilde, colaborador, que le ayuda a todo el mundo.
Ahora la corporación tiene una niña que es la periodista, habla cosas hermosas de él, entonces vos le transmitís mucho el amor por el cine, el amor por la historia del cine, el amor por la cámara a los jóvenes. Bueno, ¿cuál es tu papel ahí? Ahí Tavo acaba de decir la palabra clave. Y yo siempre cuando me preguntan de esto, últimamente he estado citando a Estanislao Zuleta. Y Estanislao Zuleta decía, solo lo que se ama se puede enseñar. Yo amo el cine, le he dedicado mi vida al cine, entonces claro, los muchachos se dan cuenta de eso, de la pasión. La docencia es una labor muy bella porque es una labor donde uno participa en la formación sobre todo de gente joven, tanto jóvenes hombres como mujeres. Y hay profesores que lo marcan a uno, yo me entrego con generosidad, ese es otro elemento muy importante que hay que tener en cuenta cuando uno es profe, ser generoso, amar lo que se enseña, ser generoso, tener paciencia. Los pelados a veces le sacan a uno la piedra, ¿cierto? Y ahora he estado viendo una serie española que se llama Merlí. Me gusta mucho porque es el trabajo del profesor de filosofía en un colegio. Los problemas de los muchachos y me recuerda mucho los problemas míos con los pelados en la universidad. Pero entonces el punto de partida es el amor realmente por algo, por lo que se quiere transmitir, lo que se quiere enseñar.